Buenas tardes. Es para mí un placer dar la bienvenida en este coloquio del Círculo Visual, que de alguna manera supone ya un ciclo con una trayectoria importante en esta asociación entre VEGAP y el Círculo de Bellas Artes para discutir, reflexionar, preguntarse sobre temas concretos en torno a la autoría, al arte. Y qué mejor que ese título proveniente casi del cogito cartesiano de sujeto y objeto en el arte y su relación. Yo diría objeto del arte, no en el arte, objeto del arte, y que de alguna manera ya anticipa unos contenidos importantes de reflexión sobre la problemática que nos afecta. Yo quiero dar la bienvenida no solo a todos ustedes, sino a Miguel García Baró, eminente filósofo, a Javier Gutiérrez, el director de VEGAP y también un intelectual, cosa que no sé si es un elogio o un pequeño insulto, y a Esther Pizarro, artista, profesora también y también con importantes textos, como podrán comprobar en su momento sobre Lazo. Y yo, sin más, decirles que estoy seguro que va a ser una soirée importante, interesante y que bienvenidos, sobre todo cuando la primavera anuncia sus primeros rayos. Muchas gracias. Soy Antón Patiño, presidente de VEGAP, la entidad, como sabéis, de derechos de autor de los artistas visuales. Y bueno, aquí tenemos ya un nuevo libro que saldrá de este acto de hoy y que supone una alegría, la verdad, para VEGAP, porque de esta colaboración con el Círculo de Bellas Artes, que nació en el año 2022, ya son 5 títulos y con este ya sería el sexto. El libro que salga aquí sería el sexto libro, el sexto título de esa secuencia, digamos, que ya conforma una colección editorial. Se va viendo así, poco a poco, cómo va creciendo, ¿no? En ese sentido son siempre títulos muy relevantes. La primera actividad que hizo VEGAP fue Arte y Democracia, que tuvo lugar en la Reina Sofía. Ese fue el número 0, del que salió luego todas las siguientes publicaciones. Con el pensador italiano Franco Berardi, el escritor Manuel Rivas, Remedios Zafra, y luego ya gente de ámbito de derecho como Rosa Couto y Esther Pizarro, que hoy nos acompaña también, y Javier Ontoria. El siguiente libro ya fue Trabajo, Arte y Valor, con Remedios Zafra, yo mismo participé también, y Javier Gutiérrez Vicente. El Ojo al Dato, Inteligencia Artificial y Artes Visuales, con Valerio Rocco, Daniel Inenariti y Daniel Canogar. Flujo Visual, con Lois Patiño, Valentín Balonrat y Ana Marcos. Y ya el último, de momento, que es el que tuvo lugar el debate en Barcelona. ¿Quién hace todo esto? Generación de Patrimonio Contemporáneo. Con Analia Segal, Frédéric Amat y Juan Luis Moraza, que nos acompaña hoy también aquí. Bueno, y yo también, sin decir nada más, ya yo creo que tenemos que empezar ya con el debate. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta jornada del Círculo Visual, de la alianza, como ha explicado el presidente del Círculo de Bellas Artes, entre el Círculo y nuestra entidad, VEGAP. Nuestros protagonistas de hoy son la artista Esther Pizarro y el filósofo Miguel García Baró. Esther Pizarro Juanas es una artista visual que desarrolla su trabajo dentro del campo de la escultura, las instalaciones y las obras concebidas para espacios específicos. Sus proyectos están inspirados en la sensibilidad y en la búsqueda del equilibrio ecológico. Utiliza elementos tecnológicos y científicos como la minería de datos para evidenciar las emergencias medioambientales.
Le interesa el biodiseño, los materiales biobasados, la creatividad auxiliada con herramientas científicas y de las nuevas tecnologías. Es investigadora y catedrática de la Universidad Europea de Madrid, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense. Amplió su formación en la Fundación Pollock Krasner de Nueva York, la Academia de España en Roma, el Colegio de España en París y la Comisión Fulbright en Estados Unidos. Es una breve reseña de una actividad mayor. Por otra parte, está con nosotros el filósofo Miguel García Baró. Miguel es un miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas de España, en donde ocupa el cargo de coordinador del Círculo de Fenomenología y Filosofía Primera. Fue catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Pontificia de Comillas. Se formó en la Universidad Complutense y en la Universidad de Mainz, en Alemania. Es un estudioso de la fenomenología de Edmund Husserl y de la obra de Kierkegaard, de Levinas, de Michel Henry y de Platón, entre otros muchos filósofos que ha estudiado, abordado y le influyen en su pensamiento. Es autor de 23 libros, entre los que podemos mencionar, a modo de ejemplo, La verdad y el tiempo, Introducción a la teoría de la verdad, Pensar la solidaridad o Kant y herederos. También es autor de centenares de artículos en revistas especializadas. Y también me estoy quedando corto. Ambas personas son idóneas por sus propios méritos para acercarnos al espacio de exploración que nos hemos propuesto. En ambos hay puntos de confluencia, como puede ser el interés por la verdad, yendo a las cosas mismas, pero también son coincidentes en algunos elementos de discurso, si es que podemos hablar en estos términos. La palabra discurso no es precisa, pues creo que hablamos más bien de diferentes iluminaciones, diferentes búsquedas que se deducen de los textos que nos han enviado y que van a formar parte del volumen en el que, como ya ha ocurrido con los anteriores volúmenes de la colección Contextos VEGAP, irá acompañada de una introducción de la que será autor Juan Miguel Hernández de León, el presidente del Círculo de Bellas Artes, así como de la transcripción del coloquio que hoy estamos celebrando, el cual se transmite en streaming a través de YouTube y que se va a cerrar con las preguntas y las intervenciones de ustedes, por lo cual les pediremos que se presenten para que conste así en la transcripción del libro. En esta ocasión, nuestra reflexión se centra en un aspecto muy concreto de la actividad artística, como es la relación dialéctica entre la persona que crea, el resultado de su creación, y la relación que el espectador tiene con la obra creada, y a través de ella con el artista que la creó. Esta dinámica interactiva tiene un porqué y genera unos efectos cuyo sustento y consecuencias no conocemos a ciencia cierta. Sin embargo, todos intuimos su importancia. Sabemos que es un proceso que nace de elementos sensibles, intuitivos, emocionales del ser humano, pero no podemos, aunque nos gustaría, acotar con precisión exacta sus dimensiones, su propósito y su importancia dentro del quehacer humano. Esta necesidad de saber surge de nuestras limitaciones. Fantasiosamente creemos que sí podemos definirlo todo. Podemos contar con soluciones técnicas para todo, pero la propia ciencia, las denominadas ciencias estrictas, nos hablan de que la certidumbre es una fantasía, que nace de las limitaciones de nuestra conciencia y de la alteración que supone confundir el deseo con la realidad. Por eso en estos momentos no hay investigación científica que tenga valor alguno si no se apoya tanto en el principio de realidad como en el principio de incertidumbre. Sin embargo, sin este intento de objetivizar la realidad partiendo solamente de lo inobjetivable del ser humano, es posible vislumbrar un avance en nuestro anhelo de acercamiento a la verdad. Es esta la importancia en las luces y las sombras de la reflexión de esta tarde. Comenzamos con la intervención de Esther Pizarro.
a quien voy a pedirle que nos exponga sintéticamente la aportación que ha realizado para el libro que esperamos editar pronto, con Trama Editorial, cuyo editor debería de estar aquí. Por favor, Esther. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias a los que nos acompañáis tanto presencialmente como en streaming. Yo he traído una pequeña chuletilla, porque si no estoy segura que se me iban a quedar cosas en el tintero, ¿no? Intentaré un poco que sea lo más visual posible, ¿no? Para un poquito concretar, ¿no?, estos aspectos, estos interrogantes que nos pueden dar pie al debate. Hay un recuerdo de infancia que me vuelve con frecuencia. Estoy en el jardín, en cuclillas, observando un hormiguero, imaginando cómo es su espacio interior. Y lo que me tiene maravillada no es la hormiga en sí, ese organismo diminuto, casi invisible, sino que algo tan pequeño es capaz de producir algo infinitamente grande, ¿no?, en su concepción. Una arquitectura de gran complejidad, una intervención en el territorio que bien podría asemejarse a una obra de Lantar. Ahí empezó, sin que yo lo supiera, mi obsesión con el proceso creativo. Porque si ese hormiguero es tan extraordinario, si tiene materia, escala, relación con el entorno, belleza incluso, ¿qué es lo que le falta para ser arte? ¿Qué tiene una obra artística que no tenga un hormiguero? Estas preguntas de infancia van a guiar todo lo que a continuación os compartiré. Hoy estamos reunidos aquí en esta conversación para abordarla desde tres perspectivas diferentes: la filosófica, la jurídica y la de la práctica artística. Yo represento esta última. Hablo desde adentro del proceso creativo, no desde su observación exterior, sino desde ese espacio interior del artista que no siempre se comparte ni se habla de él, desde el estudio y sus incertidumbres, no desde la biblioteca y sus certezas, desde la materia y también desde sus resistencias, no desde la lógica y la zona de confort. Es, creo, la única perspectiva desde la cual un artista puede abordar honestamente el proceso creativo. He preparado 5 anclas sobre las que poder reflexionar y que luego nos den pie al debate. Mi punto de partida, que constituye la primera, que la he titulado Una interacción constitutiva sujeto-creador-objeto artístico. El punto de partida es sencillo de enunciar, pero complejo de sostener. Entre el sujeto que crea y el objeto que resulta existe una interacción constitutiva. Trataré de explicarme. Ninguno de los dos polos existe plenamente sin el otro. El objeto artístico no es un resultado pasivo de la intención como tal del artista. Es también el agente que transforma al sujeto que lo crea y al mismo tiempo al espectador que lo recibe. Esta dialéctica, que la filosofía, la teoría estética y el derecho abordan desde diferentes ángulos, es el eje de todo lo que a continuación expondré. Umberto Eco lo formuló de la siguiente manera: toda laboriosidad humana da lugar a formas dotadas de una comprensibilidad y a una anatomía propias. Esa anatomía del objeto no cancela al sujeto que lo ha producido, sino que lo presupone. Sin ese origen, sin la intención, la historia y el cuerpo de quien lo ha hecho posible, el objeto puede ser muchas cosas: decoración, información, entretenimiento, pero no arte en el sentido pleno del término. La amenaza real del arte contemporáneo no viene de ninguna tecnología nueva, ni de ningún movimiento estético disruptivo. Viene de la pérdida de tensión de esa red de sentido que une al sujeto con el objeto y al objeto con el espectador. Cuando esa red se afloja, el arte se disuelve lentamente en lo que podríamos denominar entretenimiento. La pérdida no es estética, es epistémica. Perdemos la capacidad de producir conocimiento sobre nosotros mismos a través de formas y de experiencias. La segunda ancla la he denominado el estudio, donde el pensamiento toma forma. Permitidme hablar un momento del sujeto creador desde dentro, no como categoría abstracta, sino como condición concreta de trabajo y, por lo tanto, de una profesión reconocida como tal.
El estudio de un artista no es un taller en el sentido artesanal del término, aunque comparte con él la centralidad muchas veces de la mano y de la materia. Es ante todo un espacio epistémico, un lugar donde el pensamiento toma forma y donde la forma genera pensamiento. Una reciprocidad que en mi experiencia de más de 30 años no tiene equivalente en ninguna otra disciplina. La formación de un artista no es la mera acumulación de técnicas, es la construcción de una cartografía conceptual, un mapa de posiciones, influencias y tensiones que se van sedimentando a lo largo de los años. En mi caso, esta cartografía arranca con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense, continúa con una beca Fulbright postdoctoral en California y se completa con residencias en la Academia de España, en Roma y en el Colegio de España en París. Cada una de estas experiencias no añadió información a un archivo o a un currículum, modificó el modo de ver, el modo de formular preguntas y, en consecuencia, también el modo de producir objetos tridimensionales, escultóricos e instalaciones. La formación no precede al proceso creativo, es ya parte de él. El sujeto creador no está hecho antes de empezar a crear, se va haciendo mientras crea. El tercer ancla lo denomino lo que Wallace no vio. En 1926, el psicólogo Graham Wallace publicó The Art of Thought, el arte del pensamiento, el primer intento sistemático de describir como tal el proceso creativo. Su modelo estructura este proceso en 4 fases: preparación, incubación, iluminación y verificación. Esta propuesta, elegante e influyente, lo digo con todo el respeto que merece una idea que ha durado más de un siglo, es también insuficiente para describir lo que ocurre cuando un artista contemporáneo trabaja en su estudio. ¿Por qué? Porque el modelo de Wallace es fundamentalmente mentalista. El proceso ocurre dentro del sujeto, como una secuencia de estados psicológicos. El resultado se evalúa por su corrección lógica y en ese esquema no hay materia, no hay cuerpo, no hay espacio, no hay espectador. No hay nadie que escuche lo que el material quiere decir. La práctica artística contemporánea, por el contrario, propone algo radicalmente diferente. 5 fases en lugar de 4. Y la diferencia no es solo de contenido, es también de naturaleza. A la preparación de Wallace correspondería la ideación, es decir, la investigación conceptual, la construcción del discurso, de la narrativa del proyecto. A la iluminación contraponemos la formalización, los bocetos, los prototipos, el modelo, las simulaciones, las pruebas. Pero a la verificación, ese momento en que Wallace comprueba si el hallazgo es correcto o no, le corresponde algo que no tiene nada que ver con la comprobación científica. Hablamos de la materialización de la idea mediante el diálogo con el material, sus resistencias y sus aportes a la narrativa del discurso. El material no ejecuta la idea, la dirige, la corrige, la transforma. Tinningold lo ha formulado con precisión. Los materiales tienen sus propias tendencias, flujos y resistencias, y el artista tiene que aprender a escucharlos. Esa escucha requiere de un cuerpo situado en el tiempo y en el espacio. No hay atajo, tampoco hay sustituto. Y luego vienen las 2 fases que Wallace no pudo contemplar en su modelo porque no existían en su objeto de estudio, que se centraba fundamentalmente en el pensamiento científico, el cual concluye cuando se publica el resultado. Me refiero a la fase de montaje, que establece la relación de la obra con el espacio y dialoga con la institución, y que toma especial relevancia en el caso de las instalaciones, ya que la obra termina de completarse, como todos sabemos, en el propio espacio expositivo. Y segundo, a la comunicación, que consiste en la asunción pública de responsabilidad por el significado de lo que se ha producido y que conlleva una serie de competencias que el artista tiene también que conocer y que manejar para que la cadena del proceso creativo cumpla lógicamente su función. La práctica artística no termina con el objeto o producción artística, sea cual sea la forma que ésta tome. Termina, si es que alguna vez termina, cuando el objeto entra en el mundo y alguien lo recibe, lo interpreta y por lo tanto lo completa.
porque el espectador no es un destinatario pasivo. Su horizonte de expectativas es parte constitutiva de la obra. La obra no está completa cuando sale del estudio, está completa cuando alguien la recibe y, por tanto, la percibe. El ancla 4 tiene que ver con Haraway y la pregunta incómoda. Antes de llegar al debate sobre la inteligencia artificial, quiero detenerme en algo que está levantando voces críticas en la práctica contemporánea ligada a cuestiones ecológicas. Donna Haraway propone en su ensayo muy conocido, Staying with the Trouble, siguiendo con el problema, el concepto de simpoiesis, generar con, para describir sistemas que no tienen fronteras claras de autodefinición y que son constitutivamente relacionales y también colectivos. La creatividad desde esta perspectiva nunca es individual, siempre ocurre con la materia, con el entorno y también, ¿por qué no?, con otros organismos. En mi investigación más reciente trabajo con microalgas vivas como agentes del proceso creativo. En la instalación que lleva por título Bioalgae Lab Interespecies, la microalga espirulina, una cianobacteria que lleva con nosotros 3.500 millones de años en este planeta, mucho más, ¿no?, que nuestra propia existencia, determina el color, la textura y la sensorialidad de los biomateriales que componen la obra. Como artista establezco las condiciones de cultivo, pero es el organismo el que decide el resultado. Se trata de una cocreación interespecies en el sentido literal. Este tipo de práctica obliga a cuestionar la figura del artista genio romántico que crea desde su propia subjetividad soberana, desplazando el pensamiento antropocéntrico que ha dominado la cultura occidental durante siglos hacia una mirada más biocéntrica. Pero la simpoiesis, llevada hasta sus últimas consecuencias, nos remite al interrogante que mencionaba al inicio. Si la creatividad es relacional e interespecies, ¿dónde trazar la línea? ¿Es el hormiguero arte? La quinta y última ancla se titula El Homo Creator y lo que ningún algoritmo puede reemplazar. Abramos ahora otra línea de cuestionamiento. Un sistema de inteligencia artificial generativa puede aproximarse a las cuatro fases que definió Wallace. Acumula datos, los procesa de forma latente, generan un output estadísticamente novedoso y lo evalúa por su plausibilidad. Desde el modelo de Wallace, la IA sería perfectamente creativa. Desde el modelo de la práctica artística, no tanto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no materializa, porque no tiene cuerpo, no instala, porque tampoco tiene espacio, no comunica, porque no tiene discurso propio, ni responde por lo que produce ante ninguna comunidad humana real. Y no puede hacer ninguna de estas cosas porque le falta exactamente lo mismo que le falta al hormiguero: intención, historia y responsabilidad. El ser humano no es solo un homo effector, un mero ejecutor, sino un homo creator, que ha producido a lo largo de la historia una segunda naturaleza que denominamos civilización. Esta distinción entre ejecutar y crear, entre generar un output a partir de instrucciones estadísticas y producir un objeto cargado de sensibilidad y de sentido y de responsabilidad, es lo que separa la práctica artística de cualquier proceso de generación automática de formas. No es una diferencia de grado, es una diferencia de naturaleza. Cierro con otra imagen que recorre toda mi trayectoria, la de las redes. La conectividad humana, los flujos de basura espacial que orbitan silenciosamente sobre nuestras cabezas sin que los veamos, la red de relaciones semióticas de una instalación, la red de agencias biológicas de un cultivo de microalgas, siempre redes, siempre nodos que se tensan entre sí para sostener algo que ninguno podría llegar a sostener solo. El arte es, en última instancia, la práctica de tensar esa red para que sostenga significado. No basta con conectar puntos. Es necesario que la conexión importe. Y en ese que importe está todo lo que hemos estado discutiendo: la intención del sujeto que crea, la materialidad del objeto que resulta, la presencia del espectador que lo contempla, la sorpresa que desprende al percibirlo. 3 polos y una sola interacción. Vuelvo al hormiguero. Las hormigas construyen,
no crean. Lo que nos hace creadores no es la complejidad de lo que producimos, ni siquiera que lo produzcamos solos, nadie crea solo. Es que producimos cosas que llevan nuestra firma, cosas por las que respondemos, cosas que al entrar en el mundo cambian algo en él, lo cuestionan y que esperan y necesitan que alguien las complete. Eso es lo que lleva el arte haciendo desde que existe y eso exactamente es lo que ningún algoritmo puede llegar a reemplazar. No la forma, no la novedad, no la sofisticación técnica, sino la responsabilidad de haber querido decir algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther, por este estupendo discurso y esta aventura ontológica tan difícil. Después te haré alguna pregunta, pero le voy a pedir a Miguel que por favor nos haga también una pequeña reseña de su pensamiento sobre el tema. Encantado de que me hayáis invitado, muy agradecido, en especial a los técnicos de sonido, porque tengo la garganta fatal y si no llega a ver este aparato, ni de la segunda fila me habríais podido oír. Bueno, y por supuesto a Javier y a Esther, que es un honor compartir con ellos esta mesa. Como no se trata de resumir lo que tenemos escrito, empezaré precisamente por algo que no menciono y por un autor que ni aparece en mi escrito. Algunas de las teorías de Manuel Levinas, que son realmente muy interesantes desde el punto de vista general de la estética. Dos en concreto. Por una parte, Levinas ha supuesto, y yo creo que eso es muy correcto, que es en el terreno del arte. Él a veces decía en la afectividad, después hablaremos sobre el sentir como tal, donde antes se anuncian los grandes movimientos culturales o espirituales de cada época. Es decir, no es la conceptualización que viene después, sino precisamente tendencias que tampoco es que surjan directamente de la colectividad, sino de algunas personas especialmente, digamos, dotadas para captar los movimientos telúricos inadvertibles para muchos de lo que está ocurriendo en el mundo. La segunda idea, por tanto, hay que tener una atención al arte extraordinariamente grande. Después mencionaré a uno de mis inspiradores en esto, que es Henri Maldinet, un gran filósofo francés, hace muy poco muerto, pero que tenemos en España pues, muy mal introducido, muy poco introducido, ¿no? El segundo tema para Levinas, muy importante, es que precisamente cuando se va desmoronando la noción de mundo común, entonces es cuando hay más posibilidades para la expresión artística y también para la reflexión que suscita. Y claro, nuestra actual situación, no voy a entrar en diagnósticos que serían, en fin, demasiado colosales y demasiado superficiales a la vez, es justo una situación como de fin de mundo. Y mientras que hay una estructuración mundo, universalización de todo, generalización verdaderamente traumática y terrible, a la vez hay una especie de disociación y disolución porque ninguno sabemos cuál es el sentido ni de la totalidad ni casi de ninguna de las partes importantes de esa totalidad. Por tanto, en esta desconstrucción hay algo que favorece especialmente la labor artística, o más bien que la reclama con mucha fuerza. Porque, y sería el tercer punto, en realidad en la labor artística se trata más bien de volver a rescatar los factores que están entrelazados en la interpretación global que es un mundo, hasta retrotraerlos a lo elemental. Como a veces decimos los que hemos sido fenomenólogos en tiempos y ya no sabemos si lo somos, hasta tal punto la noción de mundo es un poco contingente, se trata de un regreso a las cosas mismas, no tanto en su entrelazamiento global con todas, sino precisamente en lo que tienen de absolutamente propio, como si pudieran ser trozos sacados de cualquier todo y analizados por sí mismos, contemplados, sentidos por sí mismos. Esa es la noción de enigma que a mí me parece fundamental para tratar los problemas del arte. Creo, de hecho, si me tuviera que referir a cuestiones pedagógicas más amplias, ¿no?, que uno de los problemas que sí están hoy, bueno, internacionalizados, globalizados,
es justo el hecho de que tenemos la idea de que los únicos obstáculos que encontramos en la vida son problemas y, por tanto, tienen una solución científico-técnica. Un problema es algo que nos obstaculiza un poco, pero que, una vez que tenemos una fórmula para resolverlo, pues está para siempre, en cierto modo, resuelto. ¿Cierto? Habrá que volver a estudiar cómo se hace, como tal, pero el problema desaparece, en cierto sentido, una vez que ha sido una vez solucionado. La gente creo que piensa eso, quizá lo pensamos todos, para todo. En el caso de cualquier acontecimiento de nuestra vida, pues siempre hay un terapeuta para eso. No se piensa en el artista como terapeuta, o muy pocas veces. Bueno, hay musicoterapia y hay otras, pero en realidad no se piensa en eso, sino siempre pues en terapias de orden psicológico, de orden, a veces se dice que filosófico, es un terreno en el que yo prefiero no entrar, francamente, pero no se da normalmente nadie cuenta, y la educación está montada un poco sobre eso, de manera que es lógico que haya un mínimo de formación artística, un mínimo de formación de la sensibilidad para la recepción de la obra de arte. Está montada esencialmente sobre que únicamente existen problemas, pero es que en la vida por lo menos hay también enigmas y misterios incluso. En el caso de los enigmas, que creo que es la materia básica a partir de la cual funciona el arte, en el caso de los enigmas yo creo que la descripción sería: un enigma es cualquier realidad en la que anticipamos una profundidad de sentido o una riqueza que es inagotable y por tanto nos podría, digamos, como aislar del resto, obligarnos a concentrarnos en él, en ella, y ahí sumergirnos sin saber a dónde vamos. Clásicamente se habló de belleza, fundamentalmente para eso. Algo que deslumbra, algo que supone una profundidad que, bueno, ya digo, insospechada realmente, y que entonces nos obliga a una reacción respecto de ella que no se parece absolutamente nada a la solución de un problema, sino que, bueno, mi modesta experiencia del arte es esencialmente literaria, precisamente la escultura es el campo que menos conozco, pero nuestra reacción tiene que ser de algún modo, pues por ejemplo, como es la doctrina sobre la lírica o sobre la poesía, a la que yo me adscribo en principio, que es la recepción de un diálogo en el que no soy yo mismo tampoco quien interviene. Es decir, los poemas que escribo, que créanme no son demasiado malos, nunca serán publicados con mi nombre, porque no soy yo quien los ha hecho. Es una especie de interacción entre una partecita de mí mismo y una parte, un enigma, aislado en cierto modo. A mí me gusta especialmente Sánchez Rosillo, por ejemplo, ¿no? El que comparto además pues el origen local, y eso, la luz de nuestro país y tal, nos influye mucho, yo creo que a los dos, ¿no? Y es muy característico esto, un momento particular, un enigma particular, que puede ser precisamente, pues nada, el disfrute de una determinada fruta, de un paisaje, de un mar, ¿no? Bueno, y en ese sentido, esa interacción la interrumpo yo cuando ya no puedo profundizar más o no quiero profundizar más en lo enigmático del enigma. Pero naturalmente la cosa no está terminada, es decir, no hay jamás una obra de arte que llegue a su perfección. Por decirlo de alguna manera, todas son perfectas, pero todas son por igual imperfectas. Cuando se trata de arte que explora en este sentido si queréis, la verdad de la realidad, ¿no? Las artes son la sexta virtud intelectual que no está en el catálogo de Aristóteles, ¿no? Pero que realmente para eso sirven, salvo que sean pues supercherías, en fin, ¿no? Distinción difícil a veces de hacer en determinados terrenos del arte. Bueno, en ese sentido, la cuestión de qué es un enigma resulta fundamental, pero ¿con qué nos comportamos respecto del enigma? Ahora me permitiré leer algunas citas especialmente interesantes de algunos filósofos inspiradores de lo que a mí me importa más en el terreno de la estética. Es el sentir, no el percibir. Y el sentir también en el sentido directo de la sensibilidad, no tanto de la afectividad. La afectividad puede intervenir, intervendrá seguramente, pero el sentir es justamente la reducción. Estábamos agradecidos pero no sé, a lo mejor es prematuro. No ha ocurrido nada, a mí no me ha ocurrido nada. Vale.
Bien. Bueno, decía, el sentir no tanto como afectividad, sino más bien como el desmontaje de las interpretaciones conceptuales, normalmente sociales, que lanzamos, y normalmente pragmáticas también, que lanzamos sobre las cosas. Es decir, las cosas no como elementos percibidos, sino más bien reducidos a lo que tienen de cúmulo de, bueno, si puedo seguirlo diciendo así, de sensaciones, algo parecido a esto. Esa es la base del problema. Hay una expresión interesante del filósofo Erwin Strauss, que tampoco es precisamente un conocido en España, donde él dice: el sentir es al conocer lo que el grito es a la palabra. Claro, el grito necesita de alguna manera articularse, por ejemplo, en un poema, que sea un poema que no hago yo, que tampoco hace la cosa, sino que hace pues un pseudo personaje, un trocito de mí mismo. Esto es una noción, por cierto, de Rosenzweig, un trocito de mí mismo que no puede firmar con su nombre propio, sino que tendría en todo caso que inventar un apócrifo, y además un apócrifo de muy poca vida, ¿eh? Un apócrifo que ha vivido una tarde o que ha vivido 3 o 4 tardes no consiguientes, ¿no? Ahora, esto de que el sentir sea al conocer lo que el grito es a la palabra, también significa darnos cuenta, vivirlo profundamente, algo que no es tampoco nada habitual cuando todo se plantea desde el punto de vista de problemas y soluciones técnicas. Empiezo tomando ya términos que me interesan especialmente, son neologismos franceses, pero esta vez no demasiado raros. Por una parte está el hecho de, es que el sentir es la apertura, esto es ya Maldiné, la apertura a lo transposible, o sea, a lo que en realidad no sabíamos que era posible, tampoco sabíamos que fuera imposible, es simplemente que sucede, que acontece, que se recibe, como una alteridad, pero una alteridad, ahora veremos, para la que estoy preparado de alguna manera, para la que estoy situado en una adecuación que yo ignoraba antes, y una adecuación que me obligará a sacar de mí formas expresivas, quizá, él las llama, veremos después, ritmos, trayectos, ¿no? que eran también completamente impensables de no ser por esta colaboración que se establece de repente entre el sentir y esas zonas de mi subjetividad que realmente están abiertas a lo transposible. No es lo normal que estemos abiertos a lo transposible. Estamos abiertos más bien siempre a lo que suponemos que se va a repetir monótonamente y que por tanto lo tenemos domesticado de antemano, ¿eh? Sigue siendo verdad que conocer es dominar, y esto es justamente previo al conocimiento, es la esfera que está antes, previa. En el nivel del sentir, todo es sin por qué. Es una afirmación de Maldiné que yo suscribo. Es decir, lo real, nuevas afirmaciones, unas son de von Weizsäcker y otras de Maldiné y otras de Michel Henry, después. Lo real es lo que no se esperaba, lo que no se puede esperar y que en cuanto aparece está desde siempre ahí. Esa creo que es una descripción fuerte, complementaria de otra que utilizamos muchas veces. La realidad es dura. Bueno, eso es un pleonasmo. Si no es dura, no es real. La dureza de la realidad pues es por grados y puede en algunos casos ser desastrosa hasta el punto, eso ya son los misterios, no los enigmas, y los misterios no inspiran propiamente arte, más bien sabiduría o formas de sabiduría complejas, ¿no? En el sentir, en los enigmas, en este dominio sin porqué de lo transposible, hay esta es una expresión de un novelista alemán, bueno, para que citas ahora sobran, lo que encontramos es una significatividad que no puede ser significada. Es decir, para la que ninguna forma, en ninguna de las múltiples artes, tenemos muchas artes, pero quizá podamos tener todavía más en virtud de las nuevas tecnologías, de las nuevas aperturas antropológicas a medios de comunicación que aún no, quizá ni sospechamos, ¿no? Resulta que esas significatividades, siendo significatividades, no pueden ser significadas, es decir, no pueden ser reducidas a una fórmula. En el coloquio, una especie de convivio, simposio que hemos tenido antes de nuestra reunión,
se ha hablado ampliamente de este tipo de cosas, diciendo, bueno, en el arte nada refuta a nada. En la historia de la filosofía pasa algo parecido. O sea, no tiene sentido que, digamos, como ha escrito Hegel, yo ya no leo a Aristóteles, o sea, es un disparate. Ahora, sí, como ha escrito Einstein, pues hombre, a Copérnico puedo saltármelo. Pero no, desde luego, en el arte, no tampoco en la historia de la filosofía. Bueno, por eso, al ser el aparecer bueno, el propóleo del bolsillo, por si quieren. Bueno, muy agradecido. Bien, ya que el aparecer es en este sentido enormemente paradójico, no se lo puede fundar en nada y nada puede aparecer a partir de algo. Este es el carácter propio de lo enigmático. Mi idea es que realmente estamos siempre de alguna manera en eso, pero no tenemos suficiente sensibilidad, quizá, apertura, no tenemos tiempo, no, porque precisamente estamos urgidos por tanta necesidad pragmática que dificilísimamente nos pararíamos ahí. Por eso también es de Maldiné esta frase: el arte es la verdad del sentir, la manifestación del ser de lo sentido, que es inquietante y simultáneamente inocente. Para terminar con las citas de Maldiné, bueno, no del todo, esta también me parece sumamente descriptiva de lo que quiero decir en la base del problema. Estoy solo en la página 3, no podré llegar ni a la 6. Hay un mundo de cosas que precede a toda cristalización en objetos. Se trata del mundo en que la cosa es una encrucijada de fenómenos, un foco donde emergen del fondo mundo y presencia que irradian hasta el horizonte. Bueno, precisamente por eso hay una distinción muy interesante en la obra de este autor entre lo estético sensible y lo estético artístico. Es decir, la diferencia que hay entre quienes podemos contemplar una escultura sin soñar jamás en realizarla, pero extrañamente nos introducimos en el mundo de la escultura también así. No tenemos que alquilar un enorme local, en fin, es más fácil esa manera de ser escultor solo sensible, pero no artista. Y las formas que ahí se producen tienen que ser, claro, casi interpretaciones, he dicho que no es exactamente interpretación, ¿no? Que se establece entre el enigma y la parte de mí, que en este momento está siendo apelada, que en general en filosofía se ha llamado eso forma, pero una forma se traduce rápidamente a un concepto, y aquí no es el caso. Lo que Maldiné sugiere es que más bien se trata de ritmos. El término ritmo se puede emplear en realidad aplicable a cualquier arte. No es necesario concentrarlo en la música o en la pintura, incluso en las artes que pueden parecer menos rítmicas, pues también se podrían encontrar ritmos, ¿no? Y como he dicho antes, esos ritmos son como trayectos, y este pensador, quizá exagerando, llega a decir que no se trata tanto de trayectos en el espacio, sino de trayectos que modifican el espacio mismo, o que lo crean de alguna manera. El espacio y el tiempo. El espacio en el caso de las artes plásticas, el tiempo seguramente en el caso de la poesía, o, como yo sostengo, incluso en el caso de la literatura filosófica como una especie de bella arte especial que no ha tenido ese reconocimiento porque normalmente, salvo en Francia, donde todos los filósofos son premio Nobel de literatura, pues no es frecuente que escribamos tan bien. Bueno, entonces, esa sería la primera, como la idea fundamental respecto de lo que creo que empieza por ser la problemática de la estética. Algo que tiene una importancia cultural que no sabemos concedérsela, que tiene una importancia antropológica extraordinaria porque nos recuerda este tema de la transposibilidad, que también de alguna manera es otro término del propio Maldiné, transpasibilidad, porque yo no sé lo que me puede acontecer y no sé cómo puedo reaccionar a eso que me puede acontecer. Y habría que estar de alguna manera, como yo creo que está todo artista, Esther misma me contaba hace un momento alguna experiencia así, todo el tiempo atentos a esa posibilidad, a que nos asalte un, digamos, tema artístico, un objeto artístico, decía nuestro título, prácticamente en cualquier momento, y tengamos
en cierto sentido, que levantarnos y escribir un poema, a mí a veces confieso que me pasa en los congresos filosóficos, que suelen ser un poco aburridos, y entonces pues dan tema a poemas más bien por ausencia de enigma. Bueno, estas bromas se las puedo permitir a los 70 y tantos años de una manera más impune. Pero por otra parte pasa también que, y ahora entraría en la segunda zona de mi escrito, pero creo que no tenemos tiempo, no, ya llevamos prácticamente un cuarto de hora, la mencionaré únicamente. Es mucho más complicada. Lo habitual, claro, es que nuestra vida intelectual está compuesta de una especie de enorme atmósfera oceánica, a la vez de ideas, formas, estímulos, angustias, dolores, sufrimientos, alegrías, en una combinación prácticamente inextricable. Unamuno ha tenido grandes aportaciones en su primera forma filosófica, en un libro que tituló de la manera más absurda del mundo, En torno al casticismo, y que sin embargo contiene un par de ensayos de gran valor filosófico. Porque él dice, eso es como los hechos nos ocurren llenos de nimbos. Y eso que los nimba es tan complicado que precisamente nos hace desatender a los enigmas, a lo elemental, a lo transposible. Pero claro, los nimbos tienen que ser de alguna manera descompuestos, no podemos únicamente vivir en esa especie de ambigüedad del nimbo de las cosas. Unamuno se refería por eso a que es necesario para toda arte, pero también para toda filosofía, buscar el dentro de cualquier hecho. El dentro, la intrahistoria. Esa noción equivaldría a algo muy peculiar que en la filosofía española ha tenido cierto recorrido en Unamuno y luego en Ortega. Yo creo que, como tantas veces, Ortega pues tiene a su maestro enemigo en Unamuno y entonces pues escribe llevado por eso, ¿no? Que es como si todas las cosas que yo haya estado llamando antes enigma, estos pensadores prefieren decir, es como si tuvieran todas un yo. El arte interpreta todas las cosas como si tuvieran un yo, o teniendo un yo. Es decir, en vez de hablar de una forma sustancial, se quería hablar de una vida, algo que produce todos los fenómenos que de una cosa brotan, ¿no? Y eso sería a manera de un yo. En la filosofía española y luego en otras filosofías muy interesantes, la de Michel Henry en especial, se ha tratado de buscar cómo llegar a ese yo de las cosas y a la interpenetración entre mi yo y el de las cosas. Esta doctrina me parece menos interesante en principio porque sí obligaría a que el artista tuviera siempre que firmar con nombre propio sus creaciones. Y a mí, aunque sé que naturalmente los artistas suelen hacerlo, ya digo que me parece, yo puedo firmar un ensayo filosófico, pero no firmaría nunca un poema como tal. Pero bueno, esto puede ser simplemente una rareza mía o una manera de yo qué sé, de llamar la atención sin llamarla, sin aparecer. Esta doctrina es especialmente interesante porque obliga a tratar de sostener, claro, en el fondo de cada uno de nosotros no solamente hay esta capacidad enorme de pasividad y de posibilidades que no sabemos cuáles van a ser, sino también un fondo, este es un tema incluso de la literatura mística desde hace muchísimo tiempo, un fondo que es común a todo, de algún modo, un fondo que es intersubjetivo, un fondo que es el fondo de la vida que se está manifestando en mí y en cualquiera. Y esa vida está siendo recibida, siempre es como una alteridad de la que yo me tengo que hacer cargo imprescindiblemente. Puedo bajar, quizá en la empatía un poco más, ¿verdad?, al fondo de los demás seres humanos, que son siempre también enigmas, si a mí me interesara introducirme en el estudio, en el análisis de cualquiera de ellos. Es difícil sostener de qué maneras y con qué métodos, por eso lo discuto muy largamente también en el resto de este ensayo, de qué manera se podría penetrar hasta un fondo prepersonal en el que de algún modo todos consistiéramos y que no fuera sino la vida misma, que en cada uno de nosotros es mi vida, pero ya es la vida, que está evolucionando, avanzando, autocreándose, y esa autocreación es lo que más vale el nombre de cultura. A veces es hartazgo y entonces destrucción, la cultura que se destruye a sí misma por hartazgo y otras veces que tiene que crear novedades por carencia, por necesidad.
Bueno, esto segundo es un tema muchísimo más complicado, respecto del cual, pues no sé, no creo que nos dé ahora tiempo a entrar en él, ¿no? Pero no es tampoco desdeñable, es otra manera de aproximación a estos asuntos que, como he dicho desde el principio, bueno, cuando por fin tienes un poema o tienes una escultura o dices, hay aquí algo perfecto, algo que no puedo tocar. Nunca se me ocurriría corregir un poema escrito hace 15 años, hoy. Me parecía un disparate completo, ¿no? Pero por otra parte, sé muy bien que aquello fue un instante que podría haberse prolongado y he sido yo quien lo ha parado. Y por tanto yo quien no responde a la riqueza de alteridad, y además en una extraña consonancia con el fondo en mí, de la realidad misma. Bueno, eso sería en principio una parte de lo que tengo escrito. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, en realidad tú tienes el derecho moral de publicar tus poemas bajo tu nombre, bajo signo o anónimamente, de acuerdo con la ley de propiedad intelectual. Vamos a hacer algunas preguntas, os voy a hacer alguna pregunta, os voy a rogar un cierto grado de concisión porque el resto de los participantes pues pueden tener también interés en tener intervenciones o preguntas. Como sabéis, estamos grabando la reunión y eso genera una contingencia inevitable con relación al tiempo. Eso da pena decirlo, sobre todo cuando uno es moderador, porque no quiero ser inmoderado en mi moderación. Pero empiezo con Esther. En tu texto estás haciendo una revisión crítica del modelo de proceso creativo que, como has mencionado, formula Graham Wallace, y lo contrastas con determinadas prácticas artísticas contemporáneas que exploran la materialidad, el cuerpo, el espacio, como un proceso radicalmente distinto del pensamiento científico. ¿Consideras que el principio de realidad es diferente en la ciencia y en el arte? ¡Qué pregunta! No es que considere que es un principio distinto, o sea, yo creo que la realidad está ahí para todos, es la misma, es objetivamente la misma, pero la mirada es muy diferente, obviamente. Creo que donde cambia radicalmente una respuesta científica, una respuesta filosófica, una respuesta jurídica o del índole de que sea, es la mirada que tenemos cada uno. Es la mochila, ¿no? La mochila de referencias intelectual, formativa, la percepción, el filtro. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Digo, si estamos dibujando algo, ¿no? Lo que tenemos delante, obviamente, si lo analizamos es lo mismo, ¿no? ¿Qué cambia el prisma, ¿no? Cómo tú lo entiendes, cómo aportas también tus obsesiones, en qué momento te encuentras, ¿no? Yo no soy la misma ahora que la que era hace 20 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vas evolucionando tu pensamiento, vas evolucionando tu práctica artística, tus propias influencias y, en definitiva, tu manera de entender el mundo, ¿no? Por lo tanto, la realidad científica no es la realidad artística. Si bien es cierto, por ejemplo, yo en mis instalaciones, a mí me interesa mucho entrar en esas otras realidades. Yo lo comentábamos en la comida, ¿no? A mí me interesa entender una problemática, empiezo a trabajar sobre un proyecto, identifico, ¿no? una hipótesis de trabajo, ¿no? Algo que me interesa. Yo hablo siempre como de metáforas, donde encontrar ahí ese gancho del cual el artista podemos empezar a tirar para armar todo el relato, ¿no? Toda la narrativa artística. Entonces, comentaba antes con Miguel, ¿no? En la comida, digo, para mí es muy importante en un proyecto artístico, yo me planteo la práctica artística como un proceso de investigación, ¿no? Como investigación como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero hay una serie de interrogantes, ¿no? Surgen una serie de interrogantes a los cuales trato de dar respuesta a través de ese proceso creativo, a través de ese enfoque. A veces tienen que ver pues con la ciencia, otras veces tienen que ver con la ecología, otras veces tienen que ver con otra rama de conocimiento en la cual hago una incursión como artista. Obviamente no nos da la vida para aprender de todo, ¿no? Pero que sí que
intentas entender la gramática básica para luego poder dar respuesta a esos interrogantes iniciales que te hacías a través de tu propio lenguaje artístico, ¿no? No sé si con eso he contestado un poco a... Absolutamente. A tu pregunta. Miguel, dices en tu aportación que las artes tienen que ver con los enigmas. Los enigmas, a diferencia de los misterios, pueden ser resueltos. Lo que une a unos y a otros es su fuente de inspiración. ¿Consideras que el arte se inspira en algo que está dentro de nosotros, aun siendo enigmático, mientras que el misterio que nos desborda quedaría fuera de nosotros? Creo que es algo así, porque hay que llamar misterio a lo que no podemos esperar de ninguna manera. En ese sentido los enigmas están igual, pero que una vez que sobreviene ya no nos puede abandonar nunca. Es decir, es lo inesperable y lo inolvidable. Un enigma no. Un enigma tiene una existencia mucho más prolongada que la mía, pero yo le hago caso solo en un determinado momento, en un periodo. Por ejemplo, misterio sería pues nuestro encontrarnos con la muerte, algo que rodea como un último horizonte. A eso llamaba Jaspers una situación límite, o sea, no a una crisis de no sé qué, ¿no?, sino precisamente a lo que está como en el último horizonte de todos nuestros horizontes. Una vez que eso se descubre, pues de alguna manera no podemos abandonar su elaboración, no se nos va a olvidar, y tampoco podemos resolverlo, y tampoco podemos simplemente con un poema, aunque seamos Paul Celan, decir, bueno, yo ya no me encargo más de esto, es imposible. En ese sentido, claro que nosotros tenemos, pues, como Esther acaba de decir, una especie de propensión a lo real importantísima. En cierto modo, hay un momento en el que, eso es una expresión de Gabriel Marcel, perdonad las muchas citas literarias, pero es que es muy bueno. Cuando uno se ha desasido, prácticamente todo está para ver si recibe la realidad en toda su plenitud. Y en ese momento Marcel decía, es como todo existe y yo subexisto, porque aún no me he introducido, no me he dejado invadir por lo que hay fuera, ¿no? En ese sentido, claro, sí estamos como preparados para eso, pero a la vez necesitamos cambiar nuestra manera de ver. Es decir, si pasar de la percepción al sentir es un cambio fortísimo de orientación, ¿eh? Claro. Y es muy libre, ¿eh? Realmente a nadie se le obliga. A veces los misterios sí, a ver, ¿quién no se ha enterado de lo que significa muerte? Pues todos, pero en cambio de lo que significa arte o tal, pues puede que no tanto. Es más complejo. Esther, afirmas, con toda razón, desde luego, que en el sujeto creador y su relación con el objeto artístico existe una integración constitutiva, así lo opino yo también, y que ninguna de las dos partes existe sin la otra. ¿Tú tienes plena conciencia de este hecho en torno a tu propia condición de artista? Plena conciencia, uff. A ver, yo lo que quiero sí, decir, cuando estás en ese reto, ¿tú te consideras artista? A ver, yo en ese reto, en el reto de estar generando, ¿no? A mí de entrada la palabra objeto me cuesta, ¿no? Porque objeto es algo que a nivel escultórico se ha discutido muchísimo, se ha producido ya una desmaterialización, ¿no?, del objeto como tal, ¿no? Y entonces, al final, digamos que ese objeto parece que es algo tangible, ¿no?, que tiene límites, cuando ya muchas de las prácticas artísticas y de mi propio trabajo ya no lo es, ¿no? Es otra serie de cosas. Pero si hablando de esa respuesta, ¿no?, que damos los artistas en la producción de algo, tenga la materialización que tenga, yo creo que realmente lo que es en ese proceso creativo, si al final esa obra no sale del estudio, realmente no ha completado. O sea, es como el mensaje, o sea, emisor, mensaje, receptor. Lo que es, digamos, la lógica del lenguaje no se ha producido. Yo creo que los artistas, o muy pocos artistas, hacen obra para sí mismos, claro, ¿no? O sea, haces obra, yo en mi caso, como abordo la práctica artística, yo trabajo por proyecto, ¿no? Realmente se genera un reto,
¿no? O sea, y ese proyecto ya de alguna manera nace porque va a ser también visualizado, expuesto en algún sitio. Y además, cuando hablamos también de prácticas instalativas, ¿no? Los que nos dedicamos a la instalación, sabemos que en el estudio de alguna manera prototipas situaciones, ¿no? Pero no eres capaz de ver cómo va a quedar esa instalación. Cuando ya te enfrentas al espacio, te enfrentas a la tecnología, al sonido, a que todo eso al final funcione y funcione de una manera como tú te lo podrías llegar a imaginar en la cabeza, que muchas veces en los montajes, ¿no? Creo que el montaje es una continuación del proceso creativo, ¿no? Los montajes del estudio no son montajes donde yo llego y digo arriba, abajo, cuelga más a la derecha, no, son montajes donde además trabajo con mi compañero, Marcus Stroll, que está también aquí en la sala, él se encarga de toda la parte de tecnología. Terminamos un poco en abordar todos los retos que, como sabéis, tecnológicamente muchas veces hay problemas de estrés con los ordenadores o no funciona un audio o conclusión. Entonces, es el propio espacio expositivo el que termina esa fase de creación y que luego se llega a completar con el público. Cuando además también trabajas con obras que llegan a ser interactivas, ¿no? Donde el propio espectador termina de completar la obra y incide sobre ella, ¿no? En la manera como cambia, ¿no? Cómo se va permutando, pues todavía es más evidente, ¿no? que realmente no hay, o sea, es necesario esa interacción, ¿no? Proceso que se completa, que en el campo jurídico es literalmente así, es decir, solo en el momento en que el creador ha tomado la decisión de transformarse en autor porque ya divulga o publica, aparecen las relaciones jurídicas. Antes queda todo en un espacio de otras características. Miguel, ¿por qué tenemos la sensación intuitiva de que el arte está conectado con lo trascendente, que forma parte del fuego sagrado de los dioses que robó Prometeo? Con lo trascendente, pero quizá no tanto con lo sagrado en el sentido habitual, porque lo sagrado exige éxtasis, identificación, y en cambio el arte, y precisamente por eso no hay artista que tenga solo una obra, ni siquiera Proust, vamos, necesita reiteración, ¿no? Y por tanto no fusión con el enigma sobre el que está trabajando. En ese sentido la trascendencia está más marcada, porque es que yo no me puedo fundir con eso, no puedo responder con toda la fuerza que eso exige, y soy yo quien se cansa, no aquello. Eso es la... Así es. Sí. Esther, finalmente, tú afirmas que la relación entre el sujeto creador y el objeto creado es semiótica antes que ontológica en el arte. ¿Podrías desarrollar esta afirmación? Quiero decir, la relación del objeto y el signo, ¿qué relaciones guardan entre sí? ¿Quién le da sentido a qué? ¿El signo al objeto o el objeto al signo? Bueno, es recíproco, ¿no? Al final es algo recíproco, donde cuando el artista trabaja, pues toda también ese... Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo por proyectos, ¿no? Muchas veces estos proyectos los tengo que verbalizar antes para poder conseguir financiaciones y que salgan adelante, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, ¿no? de conceptualizar el proyecto, de hacer una pequeña investigación previa, de tratar de imaginarlo, ¿no? Al final, y ponerle palabras, ¿no? Esa relación semiótica, pero que evidentemente va ligada también a la ontológica, ¿no? Porque ahí se está produciendo pues, unos cuestionamientos, ¿no? Se está produciendo un conocimiento, ¿no? Yo comentaba también antes en la comida, en la conversación que hemos tenido con Miguel, ¿no? que para mí el reto de un proyecto es también que yo consiga aprender algo en ese proyecto, salirnos, ¿no? Creo que para un artista es fundamental el salirse de la zona de confort, ¿no? Sería muy fácil y muy cómodo sabes, de alguna manera, que
qué formalizaciones funcionan, ¿no? Qué tipo de obra, ¿no? El lenguaje que ya se te reconoce, ¿no? Y que te piden, ¿no? Yo algo que nunca me ha gustado ni tampoco me ha pasado, ¿no? Es que a lo mejor hay galerías que a lo mejor a sus artistas le dicen, oye, sigue produciendo en este tipo de serie, que es lo que mejor se vende, ¿no? Creo que cuando el artista, y ojo, lo respeto profundamente, ¿no? Pero creo que ya ahí caes en una repetición, caes en una mercantilización de tu trabajo y realmente no se produce ni ese paso ni ontológico ni semiótico que va ligado al arte, ¿no? Entonces creo que tiene que haber siempre ese salir, ¿no? Vale, esto ya de alguna manera me he metido en este charco, lo controlo, lo entiendo, me voy a otra cosa, ¿no? O sea, y muchas veces yo cuando miro mi trabajo para atrás, que a lo mejor lo cuento en algunas conferencias y demás, a veces digo, José, es que voy dando como saltos, ¿no? Parezco un poco saltamontes, ¿no? Y digo, al final no hay coherencia en mi trabajo, ¿no? Pero es verdad que luego empiezas a reflexionar sobre él y realmente lo que hay, lo comentabas tú antes, Miguel, hay una evolución, ¿no? O sea, creo que siempre en un proyecto se te queda algo por hacer que inconscientemente lo vas a retomar en el siguiente, ¿no? Tal manera que sigues trabajando, ¿no? esa ontología semiótica, por decirlo de alguna manera. En ese proceso de resolución del enigma, que es la creación. Y ahí vendría la pregunta. Miguel, ¿tú crees que cuando tenemos la sensación de que una obra está resuelta, en tu caso sería el poema, que ya no hace falta nada más, que ya está terminado, ¿se ha resuelto el enigma? No, que va. Lo que pasa es porque es muy difícil ver si hay familias de enigmas. En principio la tendencia es a considerarlos completamente singulares y en ese sentido sí puede haber la tentación de decir, bueno, esto ya está acabado. No, yo creo que una cosa es la tentación de corregir lo que en el fondo es incorregible y otra es pues darse por vencido, porque exactamente lo que tú acabas de decir, si no hay una creación de algo nuevo, aunque sea sobre un acontecimiento que se reitera, no tendríamos obra de arte, es decir, sería una especie de falsificación de sí mismo, que también es un tema del que hemos hablado mucho en la comida, que uno puede decir, yo vendía, no mencionamos el autor, mis cuadros bien en 1907, los vendo mal en 1945, pues voy a firmar mis nuevos cuadros haciéndolos como en 1907 y hasta los voy a fechar en 1907. Claro, eso es no ya un fake, eso tiene que ver, no tiene nada que ver con el arte, o sea, eso sería una negación terrible de lo que significa el arte. No tiene nada que ver con el arte y Esther ha mencionado esa bestia, pero al mismo tiempo monstruo devorador, que es el mercado. Ese elemento tremendo que recuerda aquella película fantástica de la planta salvaje que estaba exigiendo todo el rato feed me, feed me, feed me, y que pedía que se la alimentase sin parar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ahora es el momento de escuchar a quienes estáis al otro lado y os pido, como os dije, que os presentéis para que conste luego después en la transcripción y os animo a intervenir con vuestras preguntas o con vuestras consideraciones. Sí, por favor. Por favor, te van a pasar no es necesario, os vamos a facilitar el micro para que se pueda. Sí, sí. Me llamo Juan Carlos, lo cual me pesa. Nacido en Madrid, cerca de Oropesa, y atado a la punta de una cuerda gruesa, mi cuello sabrá si mi culo pesa. Eso era una broma de presentación. Quería hacer una pequeña reflexión en torno a lo que yo pienso, vamos, me voy a dejar hablar. Lo que yo pienso sobre la realidad, el arte, la función del arte, lo que yo hago en definitiva. Para mí el arte es vida y me cuesta mucho distanciarlo. Yo sufro la realidad, pero no veis cómo, sobre todo al llegar a final de mes. Porque lo único que no sé lo que es la realidad, pero sé que la marcan los políticos.
El IVA, la plusvalía, la movida. Entonces, yo creo que la función del arte es destripar las mentiras de los políticos, las trampas que nos ponen, de una manera divertida o como cada cual lo pueda llevar. ¿Y qué más iba a decir? Ya me callo. Espera. La función del arte hay que provocar, como sea, con lo que sea, pero provocar. Y ya está. Pues muchas gracias. ¿Alguna aportación más en la sala? Se agradecería. Sí, muchas gracias. ¿Qué hay? Me llamo Jesús, soy artista autodidacta y voy a plantear un par de cuestiones. No estoy nada de acuerdo, pensando un poco en perspectiva, con lo que habéis afirmado los tres de que la obra de arte es incompleta, es inconclusa si no sale del estudio. No lo creo, porque ni vale para la pintura, ni vale para la literatura, ni vale para la música, ni vale para el cine, ¿no? Hay partituras que nunca se han escuchado, porque la música se materializa cuando los solistas, ¿no?, la interpretan. Esa partitura está completa. Los cuadros de cualquier artista que no han visto la luz más allá de su estudio están completos. Porque si ese artista ha seguido trabajando, significa que de alguna manera el trabajo anterior se ha completado. Y la segunda cuestión tiene que ver con algo que Marx dice en algún sitio, de que las obras de arte son la más alta expresión de los seres humanos, pero que no alcanzan a ser algo válido si no son bendecidas. No utiliza ese término, lo utilizo yo. Si no son bendecidas por la burguesía y le da el placer de obras de arte. No sé cómo lo veis. Bueno, yo, por alusiones, te respondo a mi intervención con relación a esa primera intervención tuya. En realidad, yo me refería al campo jurídico, es decir, desde el punto estrictamente jurídico de la generación de relaciones sociales, la obra solo en el momento en que el autor toma la decisión de ponerla, divulgarla, de ponerla a disposición de la sociedad, comienzan las relaciones jurídicas, pero eso es lógico porque no hay relación jurídica si no está en el campo de las relaciones sociales. A eso me refería. No me refería al proceso de la completación que puede ser perfectamente una decisión del creador, que por cualquier razón en ese momento, o incluso por los fenómenos de la vida, es decir, puede haber fallecido, la obra estaba conclusa para el propio autor, pero no le dio tiempo. Es una cosa diferente. Con relación a la cuestión de tu valoración marxista, bueno, yo creo que era lógico que Marx hiciera una valoración así, porque todo su discurso en El Capital tiene ese planteamiento. Pero aquí estamos intentando entrar en la fenomenología de la creatividad, con independencia de un hecho que yo creo que es incontestable. Lo que está claro es que el mercado está vinculado a valores que tienen que ver con el sistema capitalista. Yo creo que eso es claro. A mí me gustaría, un poquito en la primera, me gustaría responderte. Sí. Sí.
Sí, bueno, ¿le puedo responder o...? Sí, claro, no, es que... No, muy breve. Yo creo que hay que diferenciar entre una obra que está terminada, es decir, que el artista decide que la obra ya está terminada y pasa a una siguiente frase, y la idea de la obra completa, ¿no? La obra completa, el arte, como tal, es un lenguaje, ¿no? En cualquier lenguaje sabemos que están, lo he mencionado antes, emisor, el canal y el receptor. Yo me refiero a que la obra no está completa si realmente no se produce ese flujo, ¿no?, de lo que yo como artista he querido decir a través del objeto que he creado, cómo lo recibe, lo percibe, lo siente el receptor, que es el espectador que ve o visualiza y experiencia también tu obra. Yo me refiero ahí a esa cadena, no al objeto como tal, y yo creo que hay que diferenciar entre obra terminada y que la obra se complete, ¿no?, con la experiencia del espectador. A ver. Hola. Uy, muy fuerte. Me llamo Abel Martín, soy el director general de una entidad de gestión de actores, bailarines, directores de teatro. Y bueno, tengo mucha sensibilidad por el proceso creativo desde hace mucho tiempo. Y yo sí que estoy completamente de acuerdo con la mesa. Yo creo que se la ha entendido mal, esa matización. Para mí la obra es un instrumento para transmitir un mensaje, efectivamente. Hasta que no la pones a disposición del público, no se completa todo ese proceso. Yo creo que desde esa perspectiva lo que ha dicho la mesa es completamente correcto, y lo que ha aclarado Javier, absolutamente correcto. Hasta que no se pone a disposición del público, no entra en juego el derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Antes que eso, quería felicitar a Vegap por esta iniciativa. Yo creo que con los tiempos que corren, como decían aquello, que corren mal los tiempos para la lírica, pues para la creatividad humana también, cuidado los tiempos que corren con el monotema de la inteligencia artificial. Y lo que hago es una reflexión y una pregunta a la vez a la mesa, para cualquiera que me lo quiera contestar. Primero, es muy importante lo que se ha hecho aquí esta tarde, que yo creo que la teoría del arte y la filosofía del arte hay que seguir desarrollándola, hay que actualizar conceptos también en ambos campos, en el arte, en la teoría del arte y en el derecho de autor también, que es algo que vengo reivindicando, porque nos hemos quedado muy anquilosados conceptualmente. A lo que voy, la gran presión que ejerce la industria tecnológica sobre la industria de la creatividad o de los contenidos, desde mi punto de vista, llevan una ventaja, y es que nos han ganado la batalla conceptual. Para mí la batalla conceptual es más importante que cualquier otra consecuencia, porque, sin ir más lejos, inteligencia artificial. Oiga, la inteligencia es una cualidad humana. Ya hemos aceptado que nos han ganado, que nos han metido un gol, vamos, en definitiva. Es decir, yo creo que hay que seguir reflexionando profundamente sobre estas cuestiones, porque si no vamos a tener muy difícil o cada vez más difícil defender la creatividad, desde mi punto de vista, como la cualidad más importante del ser humano, desde su origen hasta hoy día y para el futuro. Entonces hago esa reflexión y esa pregunta. ¿No creen que la clave está justamente en la batalla conceptual, si es que se puede denominar así? Bueno, yo es que estoy bastante de acuerdo con lo que tú has dicho a propósito de la primera parte del problema. Por tanto, difiero un poquito de vuestra posición. Uno hace arte sin saber si tendrá un receptor. Es decir, quizá, no digo para uno mismo, pero es una necesidad que se cumple en ella. Otra cosa es si hay o no ese receptor, pero eso es, bueno, un poco aleatorio, y además está sometido a estas tensiones sociales y políticas que son muy peligrosas. Porque evidentemente si necesitamos esa expansión, que es muy natural, evidentemente una instalación escultórica que no tenga ningún espectador es muy diferente que un poema que no tenga ningún lector, ¿no? Pero si hay esa necesidad, entonces tendríamos que ejercer un proceso muy fuerte de formación en el público, porque de lo contrario las leyes del mercado se imponen del todo. Y esas leyes pues pueden hacer, hemos estado contando casos muy interesantes antes durante la comida, pero pueden hacer pues que un gran violinista con un Stradivarius se ponga en el metro de Nueva York y nadie lo aprecie, porque nadie sabe distinguir. Y entonces pues aquello se pierde. O sea, comprendo perfectamente el problema, pero creo que para empezar sería un problema de formación de aquellos que van a consumir arte, porque eso hoy es un problema muy grave, creo, muy grave.
y como en nuestra, al menos en España, la formación en ese asunto está completamente en barbecho, pues la cosa se puede agravar, ¿no? Entonces, pero vamos. No sé si se puede intervenir por segunda vez, Javier. Que sí, claro que sí. No quiero abusar. No. Yo creo que también, yo estoy de acuerdo con eso también. Lo que yo defiendo para afrontar el tema de la IA es educar a la gente, para saber discernir entre lo que es la creatividad humana, que me transmite un mensaje, un acto de comunicación, y lo que es una cosa artificial. Siempre pongo el ejemplo de el Guernica de Picasso. Ahí el auténtico, y aquí uno hecho exactamente igual por la IA. Estéticamente, la forma es idéntico, pero para mí eso no vale nada y aquello vale mucho. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho un ser humano me ha querido transmitir algo y para mí la fascinación del arte es descubrir qué me quiere decir el autor con eso. Es cierto, todo autor tiene una necesidad de expresar, eso ya lo dijo Aristóteles, es una necesidad de expresar y de conocimiento, de las dos cosas. Pero a lo que yo me refiero, en el marco en el que hacemos esta parte de acá, las afirmaciones, es, perdón, que ando un poco resfriado, es que el sentido teleológico del arte, la finalidad, el propósito, tiene un recorrido, que es el proceso creativo. Y para mí, no es que se complete la obra está completa cuando la da por acabada el autor, lógicamente, pero el proceso creativo, el efecto del arte, el fin teleológico del arte, se completa cuando hay un receptor. No, o sea, no es que la obra no esté acabada antes, sino el proceso finalista o teleológico en el que consiste el arte. Bueno, a mí me gustaría apuntar un poco. A ver, yo no considero para nada que hayamos perdido la batalla conceptual con la llegada de la inteligencia artificial, ni mucho menos. O sea, de hecho, ayer estábamos también en una mesa redonda, estaba presente Jesús Carrillo, que nos está acompañando ahora mismo aquí también en la sala, y surgió también el tema, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más que está a disposición de toda la sociedad, no solamente de los artistas. Esa herramienta está implicando nuevos lenguajes que tenemos que aprender, nuevos lenguajes con nuevas gramáticas, quien quiera trabajar con esa herramienta, ¿no? Evidentemente, los logros que una persona, un artista puede conseguir y hablamos de la IA como si la IA fuera una única cosa. La IA son una multitud de programas, ¿no?, que se alimentan pues a través de una minería de datos, ¿no?, pues, y nos dan unas respuestas, pero los grados de respuesta que tú puedes llegar a conseguir va a depender también de cómo tú, de tu grado de formación en inteligencia artificial, de cómo conversas con la inteligencia artificial y también de qué instrucciones le das para irla guiando. Al final, la IA nunca va a sustituir una obra de arte, porque lo hemos comentado antes, o sea, no hay detrás un creador como tal. La IA, los artistas, la podemos llegar a utilizar y la estamos utilizando, muchos de ellos. Tenemos también a Ana Marcos en la sala, ¿no?, que además no es motivo de esta... Ya tuvimos, ¿verdad?, un círculo visual, ¿no?, con esta temática. Realmente la IA lo que no podemos es negarla, está ahí, ha venido para quedarse. Cada uno decidirá hasta qué grado quiere dialogar con ella, ¿no? Pero ni a nivel de educación, ¿no?, en las universidades podemos volverle la espalda porque evidentemente está ahí, y a nivel artístico es una herramienta más que cada artista decidirá, pues sí, trabaja o no con ella. Pero nunca, no ha ganado ninguna batalla conceptual porque la IA como tal no es capaz de generar una obra artística sin que nadie detrás vaya dialogando con ella y vaya generando, ¿no? Eso es como si yo trabajo con una herramienta, una radial, pues la radial me va modificando la piedra hasta que yo quiera, yo la voy guiando, ¿no?, a la radial como tal. ¿Que podría hacerlo con cincel? Sí, claro que lo puedo hacer con cincel, me da otros resultados, tiene otros tiempos, ¿no? Pero creo que tampoco lo que no podemos negar es los avances, ¿no?, de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Se ha solicitado la palabra, pero Miguel quería hacer una acotación. Es porque, efectivamente, lo de la batalla conceptual, que no son los artistas, sino los filósofos, bueno, la misma persona, pero en cuanto filósofo, tiene que pelearse, y es muy importante. He empezado por ahí. Pensar que en la educación solo hay problemas para que uno los reciba es mortal para la educación, porque entonces uno nota
que lo que quiere la sociedad es únicamente formar a una persona para que sirva en el engranaje, es decir, no para que invente nada, no para que reaccione, sino para algo que ya está, ¿no? Que lo descongele, se lo apropie y funcione según eso. Es decir, distinguir problemas, enigmas, misterios, por ejemplo, es fundamental. Y yo prefiero ese término enigma porque en la Grecia clásica es lo que hacía el oráculo de Delfos. Y el oráculo en griego es semainei, no quiere decir significa, sino da una orden. Y a esa orden hay que obedecer de una manera o de otra, ¿eh? Semainei se levantaba una bandera para que adelantara el ala izquierda del ejército, tal o cual. El oráculo te forzaba a reaccionar, ¿eh? Y eso me parece que es fundamental. Esa batalla conceptual creo que es gravísima. Lo que pasa es que, bueno, son gigantes, no molinos. Esto es... Sí. Hola, buenas tardes. Soy José Luis Sánchez Molina. Lo que ha dicho ya, me acuerdo que Venancio Blanco venía a mi taller algunas veces. Llevo 40 años en este mundo. Lo que pasa es que yo no he tenido tiempo de hacer exposiciones porque he estado siempre trabajando. Siempre. Y los chavales que venían a mi taller a hacer las prácticas, tanto de la Escuela de Artes de Oficio como de Bellas Artes, me decían, tenéis que abrir el abanico. Tenéis que abrir el abanico. Primero aprender el oficio. ¿Qué es lo que veo últimamente en los oficios, en el arte? Falta oficio. Se lo digo a amigos que están en la universidad dando clases, algunos ya jubilados. Yo ya estoy jubilado, ¿eh? Y veo una falta de oficio que te lleva a hacer cosas que nosotros mismos nos tiramos piedras al tejado. Digo, yo he trabajado para la Fundación Marx, hay trabajos míos por ahí, incluso en Cara Rayada, en el Palacio, y no soy nadie, nunca he querido ser nadie. Pero la gente que tiene dinero, que son los que nos alimentan, por lo menos a mí, me han mantenido en el trabajo este maravilloso, y al mismo tiempo terrible, esa gente, tú a lo mejor no viajas mucho, pero ellos viajan constantemente, y saben lo que está bien y lo que está mal. Y saben que cuando ellos meten dinero en algo, es porque saben que eso va a valer más dinero. Eso funciona así. Nos guste o no nos guste, funciona. Entonces, en este aspecto de cómo funciona el mundo del arte, era ya maravilloso. A mí Venancio Blanco me decía, José Luis, llévate siempre un lápiz y un papel. Vayas a donde vayas, a la exposición que vayas, mira la naturaleza, ella te está hablando. Si en ese concepto no sabemos interpretar la naturaleza, de cualquier cosa sacar una obra de arte, estamos muertos. El arte no nos enseña, el arte se siente. Te pueden enseñar a escribir, pero a crear, pero a crear con belleza. Por favor, no me pongáis un plátano, no me pongáis un vaso de agua, que sí, que es una protesta. Mira, hubo un señor en Arco hace muchos años, cuando yo era un chaval, que veía a Paco Barón, que yo decía, joder, yo tengo que ser como este. La puta, ¿cuándo llegaré yo a ser? Y le veía y yo decía, joder, me acuerdo que conocí a un escultor italiano que llevó a Arco una vez una cabra, un conejo que lo había abierto en canal y en el montón de tierra había caído hace muchos años, ¿eh? Y yo me quedé mirándolo y al tío este le conocía, porque hacía unas obras cojonudas y empezó a contarme una historia que vete a tomar por saco, trae una obra. No me traiga, yo es que protesto. Digo que protesta, pero ¿protestan de qué? ¿Protestas de qué? Me pasó una vez en la universidad que vi a unos chavales, estábamos haciendo en arquitectura una exposición y estaban haciendo una manifestación dentro del circo, en arquitectura, estaban en el pasillo dando y tal, y digo, ¿aquí estáis manifestándose aquí? Digo, tenéis que salir a la carretera y cogéis y paráis la A6, yo qué sé, pero aquí adentro, vamos a ver, en el arte hay que protestar y hay que salir a la calle, pero hay que salir a la calle con el corazón, con la conciencia,
Oyes, yo lo del IVA, yo llevo muchos años facturando con el 10%, muchos años. Yo ahora cuando estamos hablando del IVA, pero yo llevo muchísimos años, vamos, el último trabajo que hice de jubilado, por cierto, que si estáis de jubilados, también quiero decirlo, que podéis seguir facturando. Mi obra, la última fueron 30.000 euros. Y quiere decir que te das de alta en el IAE, pagar la parte del IAE, haces la factura y luego te vuelves a dar de baja en el IAE. Y no pasa nada. Esto es otra cosa que hay mucha gente que dice, oiga, y es que, joder, si estoy jubilado, ¿cómo voy a hacer? Pues yo sigo jubilado y sigo haciendo cosas y ahora estoy en el taller de mi amigo Héctor, que le regalé todo el taller, digo, con la condición de que me deje de vez en cuando ir a quitarme el mono que me queda dentro, porque ahora me estoy rompiendo las piernas con mi nieto y algo que no he podido hacer con mi hija, pero hago lo pues hago con muchísimas mi gracias Nada por tu más. aportación Muchas gracias. tan práctica. ¿Hay alguna otra intervención? Sí, Juan Luis también. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, me ha encantado. Bueno, quería preguntaros a Esther y a Miguel, porque habéis hecho una... Bueno, me llamo Sofía Jiménez y soy estudiante de Derecho. Me gusta mucho el arte y estoy aprendiendo. Estoy un poco nerviosa, perdón. Bueno, Esther, has comentado que la certidumbre es una fantasía y Miguel, tú has hablado también sobre como sujeto... Sí, como que has abstraído bastante el concepto de sujeto diciendo que es más como la interacción. Entonces, yo quería preguntaros si no pensáis que es peligroso abstraer tanto los conceptos por perder el sentido o el significado de la vida y no poder como vivir en lo que es la Tierra, como abstrayéndote demasiado. No sé si se me ha entendido, pero bueno. ¿Quién empieza? Tú, empieza tú. Empiezo yo. Bueno, a ver, yo no creo que sea peligroso, ni mucho menos. Creo que al final nosotros los artistas trabajamos, con la imaginación, ¿no? Creo que la imaginación lo que te permite es que tú puedes pensar en un concepto y ese concepto le vas dando forma, por lo tanto ya lo estás abstrayendo, ¿no? No termino, no sé si no he entendido correctamente tu pregunta, pero claro, es que si los artistas no abstrayéramos, digamos, la realidad, estaríamos todavía en la figuración, ¿no? En una copia de la realidad, ¿no? Creo que precisamente en esa mirada, ¿no? En esa capacidad de que cada uno recibe la realidad de una manera diferente es donde está la singularidad de lenguajes, ¿no? Y la evolución artística también. Claro, no me refiero como que abstraer no sea necesario para la creación artística, sino que relacionando esa abstracción de convivir con la incertidumbre en el caso del sujeto que ha comentado Miguel, como que, bueno, sí, que siento que hay una pérdida de sentido un poco en cuanto a qué es el sujeto, qué es el objeto. Si todo se entremezcla, no hay conceptos. Bueno, si puedo... Sí. Yo creo que la fantasía, tiendo a pensar, a diferencia de muchísima gente en estética o en artistas, está solicitada tanto por la realidad, que no es una creación nuestra, ¿eh? Es decir, claro que podemos fantasear cosas que no hemos visto, pero nos están sugeridas por la riqueza desbordante de la realidad. Luego está el problema de que, claro, sí que hay un sujeto, sí que estoy yo. Cuando se realiza, en mi caso, una peculiar obra de arte, que ya digo que también lo son los ensayos filosóficos, o sea que no hay solo ese tipo peculiar que es el poema, que es una cosa aislada, que yo no podría afirmar. Entonces el sujeto va uniendo todo de alguna manera, es decir, lo que no puedes pasarte sin vida conceptual, sin vida política, sin ensayo filosófico, es decir, no puedes arreglarlo todo solo siendo artista. Esa mi idea es, el artista lo es, en principio, bueno, es más bien mi experiencia, un poco a tiempos individuales un tanto separados, que debieran ser muchísimo más abundantes.
pero que no se bastan a sí mismos del todo, ¿no? Están luego, pues todo esto, tú has mencionado ahora, a mí me pasa, ¿no? Nietos, bueno, pues los nietos, en fin, el juego no es exactamente lo mismo que estar abstraído ni en tu arte ni en tu filosofía, es otra clase de cosa, ¿no? Absolutamente imprescindible, es decir, el sujeto es más amplio, no tendría sentido que solo se sumergiera en ser artista y nada más, aunque esté enormemente vocacionado, atraído, aunque ese sea su paraíso, ¿no? Pero no puede bastar. Muchas gracias. Juan Luis Moraza. Bueno, a ver, yo creo que estoy de acuerdo con todo, pero en cierto grado. Y en cierto modo pienso que la charla de hoy tiene que ver justamente con los en cierto grado de las cosas que están siendo algo, ¿no? Que yo incluso veo el título de la mesa y me doy cuenta que sujeto y objeto en realidad no son cosas, no son en realidad, ¿no? Y creo que ambos habéis estado hablando un poco de esa especie de, y lo mencionaba en la última intervención, de esa especie de situación extraña y ambigua, donde el estar siendo sujeto es en parte también estar siendo un objeto, en el que uno es el producto de los objetos que uno mismo está haciendo. En el hecho de estar siendo un sujeto, uno está siendo lo que no es y quien no es al mismo tiempo, porque hay un montón de voces que están actuando sobre ti y de partes de ti que no sabes de dónde vienen ni realmente qué son, porque el objeto es un enigma, pero también el sujeto es otro enigma, como muy bien sabe la fenomenología, pero también que es el psicoanálisis profundo, ¿no? Entonces, toda esa lógica hace pensar que cuando hablamos de sujeto y objeto estamos hablando de categorías que están más filosofizadas, seguramente en exceso. Es decir, que en cierto modo cuando se dice sujeto parece que estamos hablando de un sujeto que parece que tenemos muy claro qué es, ¿no? Cuando realmente el sujeto, ese sujeto claro, el sujeto que parece que está objetivado como subjetivo. Y no somos del todo subjetivos ni tampoco del todo objetivos. Y cuando hablamos de objeto, parece que estamos hablando de un objeto que antropológicamente se ha subjetivado como objetivo. Y eso nos sitúa en el asunto mismo de la cuestión del arte con respecto al conocimiento, digamos, objetivo, ¿no? Porque claro, antes de Haraway y antes de tantas cosas, incluso de Descartes, está una palabra que has mencionado, que es la ambigüedad, ¿no? Y lo has mencionado como un poco como extraño en relación también como a la sensación de quizás ya no se pueda ni conceptualizar, porque la ambigüedad parece, incluso hoy en una búsqueda por internet se utiliza el verbo desambiguar, la desambiguación, ¿no? Entonces, esa desambiguación, sin embargo, me parece que es fundamental, porque antes, como digo, de Descartes y de Haraway, hay una raíz indoeuropea que conocemos todos, que está en la base de palabras como ambiguo y también ambiente. Y esa raíz am tiene que ver justamente con una especie negativa radical a toda la idea misma del ser, de la ontología. Porque am, como anfibio, anfibología en la teoría literaria, etcétera, tiene que ver con esa sensación, con esa evidencia de que las cosas no están separadas. Entonces, ambiente es un ente ambos, y el ambiente es aquello de lo que yo estoy formando parte. Entonces, yo estoy siendo un juego en un cierto porcentaje, y como decía, en cierto modo, en cierto grado, yo estoy siendo lo que me rodea. Como y me trago el mundo, y después le devuelvo al mundo las cosas. Entonces, todo ese juego de ambos, de ambientes, creo que determina radicalmente la situación en la que un sujeto creador y un sujeto que crea también su propia vida están siendo lo que son, ¿no? Entonces la cuestión está en qué lugar otorgamos en cierto contexto de categorías o de discurso o de acción social, en qué lugar colocamos al sujeto y al objeto. Y ahí es donde aparecen las grandes cuestiones. La cuestión de la inteligencia artificial, la cuestión de la tecnología y todo lo que queramos, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de nuevo, las palabras que siempre son como ayudas. La ciencia tiene una raíz que básicamente comienza con una escisión. La ciencia es la distinción radical previa del sujeto con respecto al objeto.
Pero antes de la escisión no hay ambiente, no hay escisión. Y entonces esa raíz es casi un destino de la acción humana y del pensamiento humano hasta la situación contemporánea, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de arte estamos hablando justamente de una especie de fósil cognitivo que es anterior a esta escisión. Y es anterior a esta escisión porque también la raíz de la que viene la palabra arte, antes incluso del ars romano, está asociada a una base germánica que tiene que ver con el género, con la tierra, earth, viene de earth, ¿no? Entonces todo ese mundo tiene que ver de nuevo también con una sensibilidad y una inteligencia que es previa a la escisión del sujeto con respecto al objeto. Y esto me parece que es clave para entender los procesos artísticos y desde luego toda la discusión. Entonces, por eso yo creo que esta cuestión del grado de borrosidad, de acuerdo a la idea del pensamiento borroso de Barkowsko, se define como el porcentaje en el que el todo está incluido dentro de cada parte. Una especie de lógica fractal que ayuda a entender esta lógica del sujeto y del objeto como partes del estar siendo. Con esta intervención yo creo que permite entender la complejidad de la intención de lo que queríamos abordar, es decir, el entremezclamiento de las circunstancias. Hay una solicitud de palabra, con lo cual no puedo concluir y, por favor, hay una intervención mayor. Bueno, antes de terminar un poco la charla, que yo creo que ya es hora también de hacerlo, quería felicitar a VEGAP por esta interacción entre sujeto y objeto artístico. Primero a todos los niveles, porque veo que hay una complejidad en el mundo ahora mismo y han sacado muchos temas y son muchos esbozos de muchas cosas. Se ha hablado de inteligencia artificial y los miedos de la inteligencia artificial. ¿Tu nombre es? Manuela Sevilla. Muchas gracias, Manuela. Bueno, he estado trabajando toda la vida en bibliotecas y, aparte de eso, soy comisaria de exposiciones y un poco también gestor de arte, ¿no? Y eso habla también de esa complejidad, cómo desde todos los lugares se puede llegar a identificar lo que es el mundo real ahora mismo que nos aborda, en el que estamos inmersos en estos momentos, ¿no? Y nos pasa igual que en el espacio, muchos agujeros negros que nosotros tenemos que completar. Yo creo que la charla viene muy bien para ir aclarando estas cosas. La filosofía fundamental, porque sí que tenemos que dar conceptos a todo esto. Para hacer preguntas a una IA simplemente tenemos que articular un lenguaje. Para el estudio, Esther, como ella ha dicho, tiene que hacer una preparación de bocetos y luego llevarlo también a la práctica. Esa práctica es la que no nos puede dar la inteligencia artificial. Esa elaboración de las cosas en los espacios concretos. Eso es así. Y luego sí que la educación ahora mismo pues está en mantillas. O sea, es que se tiene que poner las pilas. La tecnología no podemos darle la espalda. Eso está claro. Si hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y cómo esto nos va a afectar al mundo del arte, porque nos va a afectar, igual que la fotografía, igual que el cine, y nos vamos a empezar a replantear muchas cosas, muchos conceptos que tendremos que poner en su sitio. Y para eso hay que pensar y meterse en el yo, en este caso, como decía Miguel, y también en el hacer. Y a partir de ahí situarnos como personas para llegar a un concepto final. Esto es un poco mi aportación y enhorabuena, felicidades a los tres. Muchísimas gracias por tu aportación, que efectivamente apuntala la urgencia que al mismo tiempo se marca como consecuencia de esa paradoja, que es la de que tenemos que resolver dilemas que se están produciendo a una velocidad superior a la capacidad de resolución que tenemos. Esa paradoja en realidad no es nueva, porque todo lo que caracteriza al ser humano es su naturaleza paradójica. El asunto abordado en estas últimas intervenciones creo que permite cerrar. Permite cerrar porque en realidad la filosofía lo que se plantea son preguntas, el arte lo que se plantea son propuestas, el ser humano se mueve, usando el mito de la caverna platónica, en esa situación de entender la realidad desde las sombras que se mueven alrededor del ser humano, pero el ser humano
es siempre una esperanza, una luminaria. Todo lo que quede fuera del humanismo, es decir, de poner al ser humano en el centro de las preocupaciones del ser humano y de la actividad de los seres humanos, quedará en lo más oscuro de los orígenes de la civilización. Todo lo que permita que los avances tecnológicos, los desarrollos científicos, estén pilotados desde un propósito del bienestar del ser humano, con seres humanos que estén en todo momento dirigiendo su mirada a ese bienestar, pues formará parte de algo que nos viene dado desde los orígenes de la conciencia de que somos conscientes. Esa conciencia superior que nos permite ser conscientes de que somos conscientes. Termino agradeciéndoos a todos vuestra participación. Creo que ha sido una tarde muy bonita y muy agradable. Y nada más. Muchas gracias.